viendo la serie, ¿no? Una comunidad de gracia. El título de este sermón es Apasionados por una comunidad de gracia. Apasionados por una comunidad de gracia. Y vamos a ver simplemente 3 puntos. El primero es, ¿por qué llamé el sermón Apasionados por una comunidad de gracia o iglesia local? Y no por la comunidad de gracia, la iglesia universal. El segundo punto es lo que no es estar apasionados por una comunidad de gracia. Y el tercer punto es qué es estar apasionados por una comunidad de gracia. Pero primeramente vamos a ver qué significa ser una persona apasionada. Y el diccionario de la Real Academia Española dice lo siguiente con respecto a pasión. Dice, inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otras personas. Y otro diccionario dice de alguien apasionado lo siguiente, que siente pasión o una fuerte inclinación por algo o por alguien. A mí me gustó más esa definición, porque siente una fuerte inclinación por algo o por alguien. Por ejemplo, muchos pueden ser apasionados por los deportes, ¿no? Miran deportes, piensan en deporte, hablan de deporte. Lo único que piensan es eso. Lo único que están atentos es qué partido se va a jugar. Y conocen absolutamente nada. Su inclinación es hacia los deportes y lo demuestran. Y muchos practican un deporte. Otra inclinación, por ejemplo, otra pasión es por la cocina. Traté de buscar dos rubros, vamos a decir. Dos pasiones que son mixtas. O sea, porque puede ser un hombre y una mujer apasionados por el deporte o un hombre y una mujer apasionados por la cocina. Entonces, esta gente también es exactamente igual. Mira cada programa de los cocineros argentinos. Mira revistas, cocina, habla de cocina, piensa de cocina, cocina muy bien, hace comida para todo el mundo y lo pone en el freezer. O sea, es un apasionado por la cocina, ¿no? Esa fuerte inclinación. Otras personas, por ejemplo, son apasionadas por alguien, por otra persona. Y ahí no sabía qué poner. Entonces dije, bueno, voy a decir, yo soy un apasionado por estar con mi esposa. ¿Por qué? Y empecé a pensar, y yo digo, solamente 4 veces me separé de mi esposa durante 3 días. Esas 4 veces fue cuando tuve que ir a Buenos Aires. Cuando fui a Buenos Aires, por ejemplo, 2 veces fui a Buenos Aires, uno para un curso de HP y otro para un curso de Lexman. Otra vez fui a Buenos Aires para una representación de un software de gestión. Otra, fui a Buenos Aires para rendir la tecnicatura que estaba estudiando. Y todos esos viajes duraban, con el viaje, 3 días. Así que por eso digo, más o menos, eso fue lo más lejos que estuve de mi señora y lo más lejos que estuvimos separados. O sea, fue yo hace 16 años que estoy casado con ella, así que 4 veces solamente me separé de ella. Y ella también, una vez, se fue con sus padres a Coronel Suárez por 5 o 6 horas. Así que eso fue todo lo que nosotros estuvimos separados desde hace 16 años y también cuando éramos solteros, que yo trabajaba en su casa, estábamos todo el día juntos. Entonces, pero nos gusta estar juntos, no nos molesta estar juntos. Es algo, o sea, disfrutamos estar juntos. Entonces, podemos ser apasionados por cosas, por algo o por alguien. Entonces, alguien apasionado es el que tiene una fuerte inclinación por algo o por alguien. Y esto ya me lleva al primer punto de por qué llamé el sermón Apasionados por una iglesia, por una comunidad de gracia y no por la comunidad de gracia. No lo llamé la comunidad de gracia o la iglesia universal porque ya sabemos que pertenecemos a ella.
O sea, todos sabemos que estamos sumergidos en la iglesia de Cristo, que es la iglesia universal. Nuestra confesión de fe dice lo siguiente: la iglesia se compone del número completo de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros sabemos y ya hemos hablado acerca de la iglesia universal. Por eso vamos a hacer un pequeño recuento de todo lo que nosotros estuvimos viendo. Que hay pasajes también dentro de este sermón que también lo estuvimos viendo durante toda esta serie. En Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efesios 1:22. Hablando de Jesús, y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sabemos que pertenecemos entonces a la iglesia universal, y como hoy lo hacíamos, debemos orar por ella, ayudar a la iglesia universal en todo el mundo. O sea, debemos orar, ayudar, ¿no es cierto?, dentro de nuestras posibilidades y más allá también de nuestras posibilidades. Tenemos un ejemplo en Hechos 11:28. Dice: y levantándose, Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Vemos cómo la iglesia ayuda a la iglesia universal. Segunda de Corintios 8, del 1 al 4, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Por eso yo tuve que cambiar acá un cachito recién lo que decía, que nosotros debemos orar por la iglesia, debemos ayudar, y yo había puesto acá, ayudar en lo que necesitan dentro de nuestras posibilidades. Pero si nosotros pensamos dentro de nuestras posibilidades, no concuerda con el pasaje que estoy leyendo. Es nuestras posibilidades y más allá de nuestras posibilidades. Por eso yo tengo que corregir acá, porque estas personas, estos hermanos, dice que eran con gran gozo, dice que estaban sumergidos en profunda pobreza y abundaron en riqueza de su generosidad. Entonces tenemos que ser generosos aún a toda la iglesia universal. Dice el versículo 3, dice: pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, todos nosotros sabemos que pertenecemos a la iglesia universal y nos debemos a nuestros hermanos. Por eso debemos orar, ayudar, enseñar, etc. a la iglesia universal. Pero, como en toda esta serie estuvimos hablando y lo explicamos muy bien, es necesario pertenecer a una iglesia local o comunidad de gracia. Y por esta razón es que puse el título del sermón, que es apasionados por una comunidad de gracia. Por la simple razón es que ya estuvimos viendo que pertenecemos a la iglesia universal, ¿no? Pero también, como dije anteriormente, estamos viendo específicamente que también debemos pertenecer a una
iglesia local. El segundo punto es lo que no es estar apasionados por una comunidad de gracia. No es llenarnos de actividades. No es llenarme de actividades. Llenarme de actividades no quiere decir que estoy apasionado por la iglesia local o una comunidad de gracia. Eso no quiere decir. ¿Y por qué no quiere decir? En primer lugar, recordemos lo siguiente. La iglesia está compuesta por personas. La iglesia no es un lugar o un edificio. Primera de Timoteo, lo leímos el jueves, acostumbrado a la radio, lo leímos el domingo pasado. Primera de Timoteo 3, del 14 al 15, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vemos otro pasaje, Romanos 16, 5. Romanos 16, 5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Personas congregadas en la iglesia de su casa. Filipenses 1:2. Filipenses 1:2. Dice: y a la amada hermana Apia, Filemón, Filemón. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. A la iglesia que está en su casa. Vemos que la iglesia no es la casa, sino las personas que están congregándose en la casa. Primera de Corintios, 3:16. Pablo hablándole a los corintios para que dejar claro este tema también. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces podemos ver que la iglesia, también como hemos dicho, no es el lugar donde nos congregamos, sino son personas. Y cuando creemos que ser apasionados por la comunidad de gracias es estar todos los días, todo el día, en el lugar donde nos reunimos, estamos creyendo que la iglesia es el lugar y no las personas. Por esta razón, por tener un mal concepto de la iglesia, muchos creen que tienen que trabajar dentro de la congregación. Y por esa misma razón, por tener una idea torcida de lo que es la iglesia, debemos crear muchos ministerios para que todos estén trabajando dentro de este lugar donde nos congregamos. Entonces, la iglesia son personas, no es el lugar. Otro de los errores más comunes de creer que somos apasionados por la iglesia local, que también viene vinculado, ¿no?, con el activismo dentro de la congregación, es saber cómo me doy cuenta que estoy siendo un activista. ¿Cómo es eso? ¿O cómo puedo darme cuenta? Cuando mis prioridades, que Dios me dice en su palabra, las cuales debo hacer, están siendo trastocadas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en primer lugar, yo lo que debo ser como persona y como un individuo creyente, debo crecer, en la gracia. Debo crecer en la gracia de Dios. Como por ejemplo dice Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso es una orden del Señor. Yo debo ocuparme
personalmente en mi vida privada de mi crecimiento con el Señor. Un pasaje que leímos hace un ratito también, Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y después dice, ¿no? Enseñando, exhortando. Pero nosotros eso lo tenemos que hacer en nuestra vida privada. Tenemos que estar estudiando la palabra. Tenemos que estar llenándonos de la palabra. Eso es algo que Dios nos dio, que eso es prioridad para nosotros. En segundo lugar, en otro pasaje, dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Entonces, antes, si yo esa prioridad no la hago, estoy trastocando lo que Dios me dijo que debo hacer. Cuidar o estar teniendo un crecimiento espiritual de mi vida privada, tener un momento para poder estudiar la palabra de Dios, para poder memorizar la palabra de Dios y un momento para estar orando. Esas son cosas que debemos hacer. También el Señor nos dice en su palabra que debemos ocuparnos, aparte de mi crecimiento espiritual, también en mi rol como esposo, en el rol de la esposa, en el rol de los hijos, en ser un buen empleado o empleador o trabajador. En el caso, por ejemplo, de los maridos, sabemos que deben, de acuerdo a la palabra, debemos amar a nuestras esposas, debemos ayudarlas en su crecimiento espiritual. Esto no es enseñar a ponerse delante y enseñarle como un maestro, sino que es estar cuidándola como vaso más frágil, viendo que nada entorpezca su crecimiento espiritual y su santidad, etc. Cumplir el rol como esposo, enseñar a mis hijos, corrigiéndolos de acuerdo a los principios bíblicos, alentándolos a amar al Señor. Y los versículos que nosotros podemos citar es Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esa es una de las prioridades que el hombre debe hacer, porque el Señor lo manda. En el caso de la esposa, debe estar sujeta a su esposo voluntariamente, recordemos, debe ocuparse de su esposo, de sus hijos, de su hogar, debe criar a sus hijos también. Si es ultra necesario y si está cumpliendo con todo eso de lo que Dios manda, entonces puede ayudar económicamente proveyendo junto a su esposo el sustento. Siempre hay que evaluar todas esas cosas. Pasajes, Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a vuestros propios maridos como al Señor. Tito 2, del 4 al 5. Que enseñen, hablando de las ancianas, ¿no? Que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Proverbios 31:16. Hablando de la mujer virtuosa, considera la heredad y la compra, y planta viñas del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Entonces vemos las prioridades que Dios nos dio. Mi vida personal, mi vida y mis roles, de acuerdo si es marido, si es esposa. Ahora vamos a ver también con respecto a los hijos o a los trabajadores en general. Tenemos los siguientes pasajes, ¿no? Obviamente que no podemos estar hablando, y no es el punto hablar de todo esto y desarrollar el mensaje de esto, sino estoy hablando sobre las prioridades que Dios nos manda. Efesios 6:1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
Segunda de Tesalonicenses 3:10 en adelante dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajan en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Efesios 6, del 5 en adelante: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepción de persona. Entonces, si nosotros decimos que por nuestra pasión hacia la iglesia trastocamos estos principios básicos de lo que la palabra del Señor nos enseña, entonces que todavía no hemos entendido que el Señor nos manda a tener prioridades. Entonces yo no puedo trastocar esto. Yo no puedo decir porque esto es lo que ocurre muchas veces. Muchas veces esto ocurre con las mujeres en las congregaciones, de que por esa supuesta pasión por la iglesia, están todo el día dentro de la iglesia, involucradas en un ministerio y desatienden o desocupan su rol y su prioridad. Así exactamente igual que los hombres, ¿no? Obviamente. Pero entonces nosotros, si trastocamos esto por decir que somos apasionados por la iglesia y invertimos esto de lo que Dios nos dice que es prioritario, estamos desencajados de la voluntad de Dios. Quiero dejar en claro esto, ¿no? Esto no quiere decir que hasta que nosotros no cumplamos perfectamente esto, no podamos involucrarnos en una iglesia. Sino esto sería también, no es sano. O sea, porque nosotros no vamos a estar cumpliendo perfectamente todo esto. Nosotros estamos aprendiendo y a medida que vamos creciendo vamos a estar haciéndolo cada vez mejor. Pero yo no puedo esperar hasta que sea perfecto y cumplirlo perfectamente esto antes de involucrarme en una iglesia local. Como decimos siempre, debemos tener un equilibrio. En todo debemos tener un equilibrio. Pero gracias a Dios realmente que en la palabra nosotros podemos encontrar el equilibrio necesario para todo. Para todo. Entonces, ser apasionados no es llenarme de actividades eclesiásticas. Tampoco es que mis actividades eclesiásticas deben estar en primer lugar antes que mis responsabilidades que el Señor me manda. No es llenarme de actividades, pero tampoco es que mis actividades eclesiásticas ocupen el primer lugar antes de mis responsabilidades que el Señor me manda. Mis hermanos, cuando nosotros empezamos a acomodar todo esto, vemos la perfección de Dios, que no se le escapó absolutamente nada. Somos nosotros que trastocamos todo. Ya es como jugar al ajedrez. Ya para jugar al ajedrez hay una regla. Yo no puedo agarrar y hacer lo que se me da la gana. Hay una regla. Bien, el Señor dejó absolutamente todo para que nosotros podamos caminar perfectamente ante sus ojos. Otra manera errada de pensar es cuando decimos que nosotros amamos tanto al Señor, y que no necesitamos de ninguna iglesia local donde pertenecer o involucrarnos.
Muchas veces encontramos eso. Yo amo al Señor. Pero ¿por qué es una manera errada de pensar? Porque ¿cómo podemos decir que amamos al esposo y no amamos a la esposa? Debemos amar lo que Él ama. No podemos decir que amamos al Señor sin amar lo que Él ama. Y Él ama a su iglesia. Entonces no podemos no involucrarnos también en una iglesia local. Fíjense lo que dice primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No pertenecer a una iglesia local, habiendo una iglesia bíblica en la ciudad, es no querer amar a los hermanos. Porque ese es otro punto. O sea, no es que que después creo que en la misma serie, en esta serie vamos a estar viendo, no es que yo me voy a meter en cualquier iglesia porque tengo que congregarme. Yo tengo que buscar una iglesia bíblica. Y creo que en estos sermones se va a hablar de cómo encontrar una iglesia bíblica. Entonces, pero si hay una iglesia bíblica, yo no puedo no pertenecer a esa iglesia. Esto me lleva a mi tercer y último punto, pero no se crean que yo ya termino, Recién estoy empezando. Mi tercer y último punto es, ¿qué es estar apasionados por una comunidad de gracia? Estar apasionados por una comunidad de gracia es estar buscando siempre el bien de mi hermano. Es estar buscando siempre el bien de mi hermano. ¿Por qué? Recordemos que fue el Señor quien nos colocó en su iglesia, su cuerpo, y específicamente en una iglesia en particular, para que la edifiquemos. Primera de Corintios 12:18, Primera de Corintios 12:18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como dijimos domingos anteriores, Jesús dio también hombres con dones para enseñar a los santos, en una iglesia en particular. Eso lo podemos ver, recordemos que en Efesios 4, del 12 al 16. ¿Y para qué puso estos hombres? Dice Efesios 4, del 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vemos que es el plan de Dios para su iglesia que los miembros, guiados por la cabeza que es Cristo, se edifiquen mutuamente. Y esto es más que simples actividades en el lugar donde nos congregamos. Esto es una ocupación constante por mis hermanos. Pablo, hablando a los corintios sobre la unidad del cuerpo, dice lo siguiente en 1 Corintios 12:25. Dice así, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. La palabra preocupen es interesante porque esta palabra preocupen en griego es merimnoa. Y es interesante porque en nuestras Biblias se traducen como afanarse o afanoso. Pero este afanarse o afanoso
o estar afanados es en un sentido positivo. Porque yo voy a estar pensando continuamente en mi hermano. Voy a estar viendo a ver qué es lo que necesita. Voy a estar ocupado. Estar afanado es eso. Es una preocupación que me lleva a tener o temor o desesperación por algo que todavía no pasó. Eso es algo que, por eso dice, por nada estéis afanosos, lo dice. Porque es algo que nos trae preocupación. Pero en este caso, acá es algo positivo. Es esa preocupación de estar constantemente ocupándonos de nuestros hermanos. Buscando su bien, viendo qué es lo que necesitan, orando por ellos. Esa es preocupación. Y acá lo interesante es que no dice que pastores o ancianos deben ocuparse, sino dice todos. Es más, dice el texto, sino que los miembros todos. La Biblia de las Américas lo traduce así: a fin de que en el cuerpo a fin de que en el cuerpo no haya divisiones, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. De acuerdo al contexto, Pablo está hablando de cómo nosotros cuidamos nuestros propios cuerpos. Está dando una explicación de cómo nosotros cuidamos nuestros propios cuerpos. Así nosotros debemos cuidarnos unos a otros. Si un miembro no se preocupa por los otros miembros, es que no entendió esa pasión que tuvo Cristo por su iglesia y cómo Él quiere que ella crezca. Lo vuelvo a repetir, si un miembro no se preocupa por los otros miembros, es que no ha entendido esa pasión que tuvo Cristo por su iglesia y cómo Él quiere que ella crezca. Para buscar el bien de mi hermano, debo amarlo de tal manera como Cristo me amó a mí. Por eso es estar apasionados por una comunidad de gracia. Fíjense lo que dice Efesios 5, 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor como Cristo, como también Cristo nos amó. Así como Cristo me amó apasionadamente hasta dar su vida por mí, así debo amar apasionadamente a mis hermanos de la iglesia, en la iglesia local donde pertenezco. Obviamente que esto implica la iglesia universal también. Pero, nuevamente, están aquellos que dicen que no necesitan pertenecer a una iglesia local para amar a los hermanos y así buscar su bien. Ellos dicen, yo amo de esta manera a todos mis hermanos de la iglesia universal. Es muy común decir eso. Es algo como decir, ¿para qué pertenecer a una iglesia local si yo amo así a mis hermanos? El problema de esto, de este razonamiento, es cómo puede amar a alguien al quien no conoce. ¿Cómo puedo amar a alguien que no conozco? Es muy fácil decir, por ejemplo, yo amo a mis hermanos que están en Rosario o que están en Puerto Madryn. O sea, eso es verdad. Los amo. Porque ellos vinieron, podemos sentir ese amor, o sea, algo que nos une. Los amo. Pero hay un problema, es que nunca estoy con ellos. No los veo. Entonces, yo no conozco sus debilidades. No conozco su carácter. Yo no sé cómo reaccionan ante una dificultad o ante una discrepancia conmigo.
No los conozco. Por esa razón es muy fácil decir yo los amo. Pero recordemos que todas las cartas que se escribieron a las iglesias, si nosotros las empecemos a estudiar bien, había dificultades. Y esas dificultades debían ser sobrellevadas en amor. Porque en las congregaciones están formadas por personas pecadoras, redimidas, que están siendo perfeccionadas. Por eso yo necesito pertenecer a una iglesia local para estar perfeccionándome, para estar amando verdaderamente a mis hermanos. Es en este lugar donde nosotros apasionadamente nos podemos amar, donde podemos amar a todos por igual. Amar y buscar siempre su bien o el bien de mi hermano es difícil. Por eso está la carta de 1 Corintios 13. Como decía el pastor Sugel, nosotros 1 Corintios 13 lo tenemos como un poema de amor. Es un poema de amor, pero es más que un poema de amor. Es una práctica que nosotros debemos hacer. Y 1 Corintios 13 dice, miren cómo empieza. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, el amor es sufrido. Pero no se queda ahí en el sufrimiento. Inmediatamente dice que es benigno. Es benigno como Dios lo es. Veamos, y por eso nosotros tenemos que compararnos siempre con Dios y ver a Dios. Veamos la benignidad de Dios, su bien, su bondad. Veamos Romanos 2:4. Romanos 2:4 dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Mis hermanos, es la benignidad, su bien, su bondad, que me guía al arrepentimiento. Recordemos que nosotros éramos impíos, éramos realmente odiosos y nos odiábamos nosotros mismos. Así Dios en su benignidad me guía al arrepentimiento. Bien, dice, el amor es sufrido, pero es benigno, es bueno, es alguien que va a esperar a su hermano. Pero ¿cómo voy a ser benigno hacia una persona que no está siempre conmigo? Yo nunca voy a amar a otro hermano si no hay esta clase de benignidad. Debe haber en nosotros esa bondad que Dios tuvo conmigo. Esa misma bondad. Así debe ser hacia nuestros hermanos. Fíjense lo que dice Efesios. Efesios 4 del 1 al 3. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Fíjense cómo dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo voy a soportar a alguien que no está o que no lo veo?
Yo puedo soportar a todos estando en mi casa. Pero el tema es que yo debo soportar a todos en amor cuando estamos todos juntos, cuando estoy en contacto con todos. Efesios sigue diciendo en el 31 y el 32, versículo 31 y 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuevamente, ¿cómo voy a ser benigno, misericordioso? ¿Cómo voy a perdonar a alguien como Cristo me perdonó a mí? Si no estoy, no lo conozco. Debemos pertenecer sí o sí a una iglesia para poder amar de esta manera apasionadamente a aquellos miembros que son difíciles de amar. Nuestra meta no es ser miembros desmembrados, sino miembros que buscan apasionadamente la edificación del otro miembro. Eso es ser apasionado, buscar siempre apasionadamente la edificación de mi hermano, del otro miembro. Efesios 4, 12 y 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por esta razón nos debemos edificar. Estamos siendo transformados a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso debo pertenecer a una iglesia. Por eso apasionadamente tengo que preocuparme por mis hermanos para edificarlo y buscar su bien. Porque estamos siendo edificados y estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Hoy hemos hablado bastante con Romina de esto. Muchas veces yo no voy a ver el fruto en mi hermano, pero sí estoy viendo el fruto en mí, porque yo estoy siendo transformado. Yo lo estoy armando a mi hermano y este otro no cambia. Pero ¿qué tengo que ver yo? Que yo estoy siendo transformado. Porque el amor de Cristo cada día se ve más en mí. El tema es que hasta eso nosotros tenemos que estar viendo. Yo apasionadamente amo a Cristo. Y yo puedo amar a su iglesia. Y si yo no veo el resultado, pero yo tengo que ver el resultado que se está produciendo en mí. Porque siempre nosotros estamos diciendo, a ver, pero esto no cambia. No, pero tenemos que ver más allá. Somos nosotros transformados. Y también ellos son transformados y edificados. Primera de Pedro, el apóstol Pedro decía lo siguiente, en el capítulo 2, versículo 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es Dios quien edifica su iglesia. ¿Cómo la edifica? Como Él quiere, como Él decretó antes de la fundación del mundo. No hay otra manera. Es con personas que están siendo perfeccionadas, personas pecadoras redimidas por Cristo, imperfectas,
Así quiso Dios. Y así es lo mejor para nosotros, porque siempre tenemos que entender esto, que todo lo que Dios escribió en su palabra, todo lo que me dice Dios en su palabra, todo lo que Él dice es bueno para mí. Y si yo tengo que amar a alguien que no se puede amar, o tolerarlo, soportarlo, es bueno para mí y para él. Como decía 1 Tesalonicenses 5:11, dice, por lo cual animaos unos a otros, dice, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Fíjense cómo está alentando Pablo a los hermanos de Tesalónica. Ellos estaban edificando, pero los sigue alentando. Edifíquense unos a otros. O sea, por eso esto siempre debemos repetirnos, aunque digamos, pero lo estamos haciendo, pero lo tenemos que estar repitiendo. Sigan edificándose así como lo están haciendo. Es alentándonos. En ese lugar que vemos que vamos a tener acá, es en este lugar que vamos a tener roces, vamos a tener fricciones, porque estamos tratando con personas. Fíjense lo que dice las Escrituras, y lo voy a leer de la versión de la NBI porque me gustó cómo se traduce. En Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Me encantó cómo lo dice. El hierro se afila con el hierro. Esas asperezas que nosotros vamos a encontrar dentro de una congregación local es bueno para nosotros. Esas asperezas en un momento van a salir. Esas chispas tienen que existir, pero en un momento van a salir porque se están formando. Cuando nosotros frotamos hierro con hierro para afilarlo, es para un propósito. Los gastamos para un propósito. Si nosotros queremos romper una pared, nosotros tenemos que agarrar el cortafierro y afilarlo, sacarle chispa para que podamos obtener el propósito que queremos tener. O sea, es agujerear la pared o romper la pared. Bien, solamente nosotros el propósito que Dios nos dice en su palabra, que nosotros es para nuestro crecimiento, es el trato con las personas. El trato con mi hermano dentro de la congregación. Jesús nos dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Y cómo debemos amarnos? Él dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La pregunta es, ¿nos estamos amando de esta manera tan apasionada como Jesús lo hizo? Recordemos nuevamente 1 Corintios 13. El amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Nunca llevaremos a cabo este mandato si no pertenecemos y nos involucramos activamente en la iglesia local. Pero recordemos que involucrarnos activamente no son actividades. Activismo es mucho más, es buscar la edificación de mi hermano. Y esto es todos los días, todo el año. Esa es involucrarme en la iglesia local. El Señor formó su iglesia para que ella, bajo su dirección, sea edificada por personas pecadoras redimidas, que mutuamente y bien unidas entre sí se amen, se soporten, se cuiden, se exhorten, se amonesten, para llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Es así como Dios lo planeó. Y es lo mejor para nosotros. Realmente que el Señor nos ayude a llevar a cabo esta preciosa y apasionada carrera que tenemos por delante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. ¿Cuánto te necesitamos, Dios? ¿Cuánto necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor? Perdónanos, Dios, porque muchas veces queremos estar tranquilos en nuestras casas sin involucrarnos, Dios, en la tarea de la edificación de la iglesia. Señor, amonéstanos en nuestro corazón. Guíanos, Dios, a amar con hechos a nuestros hermanos, a pesar de que sean duros de amar, Señor, de soportar. Pero, Señor, es bueno para nosotros porque tenemos que ver esto, que está formando en nosotros la imagen misma de tu Hijo Jesucristo. Qué precioso es verlo con esa óptica, Señor. Gracias, bendito Dios. Te adoramos, te exaltamos, porque podemos ver que solamente buscas lo bueno para nosotros. Ayúdanos, Dios, a buscar lo bueno nada más para nuestros hermanos. Apasionadamente, Señor. Buscar su bien para que crezcan en santidad y en temor a ti, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.